Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una nueva. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo jueves para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar, vamos a orar por las peticiones que hay en medio del pueblo. Si usted tiene una petición, también preséntela delante del Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder presentarnos delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tú eres fiel. Tú has sido, eres y serás fiel a nuestras vidas. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, gracias por darnos la provisión, gracias por darnos el aire, gracias por darnos un nuevo día, gracias porque ha salido el sol. Señor, gracias por todas las cosas que tú nos das y que muchas veces nosotros pasamos de largo y parecieran que es una obligación que tú tienes que darla. Y al final llegamos a entender de que todo depende de ti y que tu misericordia en nuestras vidas este día se ha vuelto a renovar. Padre, quiero pedirte por aquellas familias o por aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil, Señor, que tú puedas poner tu mano de consuelo, tu mano de amor sobre sus vidas. Señor, asimismo por aquellas personas, aquellos hermanos, aquellas hermanas que están delicadas de salud o que están en un proceso y esperamos una sanidad completa en sus vidas. Padre, pon tu mano de salud sobre la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a tu hija, dale nuevas fuerzas, dale paz a ella, dale paz a su esposo, dale paz a sus hijos, Señor, a sus nietos, a la congregación, Padre, en el nombre de Jesús. También por la salud de nuestra hermana Angie Flores, por nuestro hermano Levi Cepeda, bendícelo a él y a su familia, a nuestro hermano Omar Baires. Pedimos por la salud o la restauración, que tú hagas un milagro en la vida de Edgar Donado, de Karen Alberto. Padre, te pedimos por la familia González, Señor, Señor, que traigas fortaleza a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, en la vida de mi hermano Daniel y en cada uno de sus hijos, de que tú como familia, Señor, los fortalezcas cada día, Padre. Asimismo, por la familia Villatoro, Señor, guárdalos, cúbrelos. También por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado. Señor, pedimos por el embarazo de Ingrid Vázquez. Padre, Señor, gracias porque una semana más, Señor, tú vas guardando su vida y la de la bebé. Padre, de que todo llegue a bien. Señor, también por la petición especial de la familia Rodas Parada, por la alianza espiritual de la familia Hernández Flores. Señor, también quiero pedirte por la salud de nuestro pastor general. Padre, pon tu mano de salud. Señor, trae paz, tranquilidad, descanso. Restablece, Señor, esas cuerdas vocales. Señor, sana esa infección, Padre, que pueda haber, Padre. También asimismo, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza y su familia y ministerio, por nuestro hermano Amílcar Varillas, Señor, también por su vida, su familia, su ministerio. Señor, por mi hermana Milita, Padre, que tú le sigas dando de tu aliento, de tu fuerza. Señor, que tú le sigas dando fuerzas a tu sierva. También bendice su hogar, el ministerio que has puesto sobre sus hombros. Señor, asimismo, por el pastor Alberto Picariello, Padre, bendice, guarda a tu siervo. Señor, su familia, la congregación. Señor, también por nuestro hermano Alberto Campos, Padre, que tú le sigas dando, Señor, de tu paz en la vida de tu hijo. Señor, sabemos que predicar el Evangelio en este país no es fácil, que muchas veces encontrar un lugar fijo, Señor, también es difícil. Pon paz, abre puertas. Señor, trae tranquilidad, paz a la vida de tu hijo.
a su familia y a la congregación. Señor, asimismo, te pedimos por la vida del pastor Don, su esposa, la congregación. Señor, y que en esta noche, Padre, podamos seguir aprendiendo de tu palabra, como lo hacemos, Señor, cada día que nos reunimos, cada día, Señor, que te buscamos. Amén y amén. Amén. Hermanos, seguimos estudiando al profeta Miqueas. Y este día vamos a ver el capítulo 3. En otros estudios con respecto a otros profetas, yo estaba abarcando de 2 a 3 capítulos muchas veces y siento que algunas cosas no quedaron como, no se tuvo el tiempo como para explicarla mejor, entonces he decidido mejor ir explicando capítulo por capítulo. La verdad que no teníamos ninguna prisa por terminar, pero sí el deseo de aprender, que eso es muy diferente. Entonces, este día vamos a estudiar el capítulo 3 de Miqueas y el tema es juicio a personas. ¿Se acuerda que si usted escuchó la enseñanza del jueves pasado, se habló de juicios por pecados? Amén. Juicios por pecados. Entonces, acompáñeme a Miqueas 3. Déjeme decirle rápidamente cuáles fueron. Sí me acuerdo, pero no quiero cometer un error de equivoco. Fue el pecado del despojo, que era robar con violencia. Eso es lo que vimos el jueves pasado. El pecado de la petulancia o envanecimiento. Entonces, en el capítulo 2, el Señor trae un juicio sobre aquellos pecados que habían en el pueblo. Y ahora, en el capítulo 3, se refiere específicamente a las personas. Y ahorita vamos a ver a quiénes, como a los jefes, a los magistrados, a los sacerdotes, etcétera. Entonces es increíble. Fíjense que a los primeros que viene el Señor y trae un juicio es a los líderes. Amén. Dice la palabra del Señor, Miqueas 3. Vamos a leer ahorita del 1 al 4. Dice, acusación contra los dirigentes de Israel. Y en esto de los dirigentes estaban los gobernantes y los profetas. Hermanos, es increíble que no hay nada nuevo, porque en aquel tiempo los profetas venían y se volvían asalariados y falsos con tal de recibir bienes, de recibir dinero, de recibir un montón de cosas del pueblo, porque eso era lo que el pueblo quería oír. Y el día de hoy, como lo ha sido siempre, hay de estos. Y lo vemos que el apóstol Pablo, y no sé si es el apóstol Pedro o Juan o Santiago, también lo denuncian. Entonces, pero dice Miqueas 3, 1 al 4. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Aquel que era príncipe, aquel que era un dirigente, aquel que era un gobernante, aquel que era profeta, aquel que era sacerdote, tenía que saber qué era lo justo. Ahora, ¿acaso usted no conoce lo que es justo? Dice el 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Amén. Entonces, el primer punto que está dirigido como global es líderes. Y dentro de esto habla de jefes y magistrados, que son los dos términos que se emplean aquí. Ellos tienen que saber más que los demás. ¿Se acuerda que vimos de que la ley de la ignorancia no nos exime de culpa? Ok.
Ellos tenían que saber más que los demás lo que es justo. Por lo tanto, el juicio contra ellos iba a ser más severo. Cuando usted es la persona encargada de aplicar la justicia y usted es injusto, entonces el castigo tiene que ser más severo, ¿sí? Porque no puede salirse con la misma de que ¿cómo es posible? Porque usted no puede decir yo no sabía por ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser más severo? Porque habían cambiado lo bueno por lo malo. Fíjense que Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos míos, repito Santiago 3.1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Oiga lo que está diciendo. Mira lo que dice Santiago aquí. Si ustedes no son capaces de refrenar su lengua, si ustedes no son capaces de ser justos, si ustedes no son capaces de dar una igualdad, de ser sobrios, de ser imparciales, entonces no se metan a esto, porque a ustedes se les va a exigir más. Entonces, en términos pastorales, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que estos, en términos pastorales, en el caso de ser pastores como profesión, no un ministro, pastores que cuidan ovejas, estos flagelaban, maltrataban, golpeaban, hacían violencia a las ovejas hasta arrancarle la piel, como dice el versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, es decir, tenían estas ovejas. Y entonces estos se valían de sus propios hermanos. Y aquí viene la injusticia. Es que mire, la injusticia no es nueva. La injusticia, y aquí el Señor está señalando la injusticia dentro de Israel. Entonces tomaban a la oveja, le quitaban la piel, porque se vendía, la lana, la piel y la carne, y le dejaban los huesos. Entonces, es bien difícil creer, ¿verdad? Concebir en nuestras mentes estos abusos tan despiadados que había en Israel y mucho más por aquellos que eran gobernantes, por aquellos que eran líderes dentro de Israel. ¿Verdad que cuesta creer de que aún dentro de las iglesias muchos pastores se comportan de esta manera? Y déjeme decirle algo, y siempre lo digo, nadie está exento de volverse uno de estos. Porque si se pierde la visión que es predicar la palabra, porque no hay una visión de hombre. No, es que mire, la visión de predicar la palabra y de vivir una vida santa, uno cae en esto. Entonces los líderes habían despedazado al pueblo común, despojándolo de todo. Trataban al pueblo como animales destinados al matadero. No les importaba. Alguien, una familia, se quedaba sin comer. No era mi problema. No era problema para los líderes. No era problema para ellos. Habían otros. ¿Por qué? Porque lo vimos en el capítulo pasado, en el jueves pasado, les quitaban las tierras y la tierra era herencia de Jehová. Y Dios había dicho, no le quitarás la tierra a nadie, ni moverás los límites que ya estaban destinados. Entonces, por lo tanto, en el día de tribulación, ellos no recibirían respuesta alguna del Señor, como lo vemos en el versículo 4. Entonces le está diciendo a estos líderes, a estos abusadores, a estos injustos, estos ladrones, ustedes, dice el 4, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué sucede aquí? Que bajo ningún concepto, bajo ninguna forma, bajo ninguna manera, Dios va a contestar las oraciones de aquello que procede de la injusticia. Si yo soy injusto, discúlpeme, pero no puedo estar esperando que Dios me responda. Si yo soy injusto,
¿Cómo voy a decirle, Señor, vengo aquí a presentarme delante de ti? Si yo soy injusto, ¿cómo voy a levantar mis manos? Tal vez usted no es el dueño de una empresa, pero sí tal vez usted tiene un cargo o usted es jefe en alguna sección, en alguna área, tiene a una o dos personas a su cargo. Y entonces viene usted y se vale de aquellos. Les pone más trabajo si usted deja de hacer su trabajo. O no les paga o no les da o no se valora. Eso es ser injusto. Entonces, tampoco Dios contesta a los que no andan de acuerdo con su voluntad. Fíjese que en Salmos 68, 18 dice, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, hermanos, necesitamos hacer un examen a nuestras vidas porque la palabra de Dios es una advertencia para nosotros. La palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos y no debemos de hacer. Oiga lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que cuando hay pecado, cuando hemos sido inicuos, cuando hemos sido injustos, hay una separación, hay una división y por lo tanto el Señor no nos va a escuchar. Porque muchas veces nosotros no venimos primero con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, pidiéndole al Señor perdón por aquello que hemos hecho. El Señor dice, si tú traes tu ofrenda y tienes algo o le has hecho algo a tu hermano, no, deja ahí tu ofrenda, no la presentes, deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano, porque si no te arreglas con tu hermano, yo no puedo recibir tu ofrenda. Y usted puede haber traído 10 millones de dólares. Y usted pudo haber dicho, yo traje tantas cosas y yo cambié esto. Pero si está este pequeño detalle, el Señor no lo recibe. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid todo lo que queréis. Oiga, y os será hecho. Repito, si permanecéis en mí, ¿qué decir? Si tratas de vivir una vida conforme a mi voluntad, no una vida perfecta, porque nadie es perfecto, no. Tratando de hacer las cosas bien, cumpliendo su palabra, sometiéndonos, etcétera. Y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, estamos tratando de vivir eso, pedid todo lo que queréis. No hay un límite y os será hecho. Ahora, volviendo a Miqueas 3, versículo 4, dice, entonces clamaréis a mí, o clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel día, por cuanto hicisteis malvadas obras. Fíjese que dice aquí que Dios esconderá su rostro. Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Oiga, mire qué tremendo. Repito otra vez, 104, 29. Escondes tu rostro. Oiga, al esconder el rostro, cuando el rostro de Dios se esconde, ¿qué sucede? Nos turbamos. Y al ser turbados, dice, les quitas el hálito, les quitas la vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Oiga, lo que estaba profetizando Miqueas para aquellos líderes, de cómo era el comportamiento de ellos. Porque esconder su rostro no solo significaría de desagrado, sino muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios da vida. Recuerde allá en Números 6:25, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso es bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde.
haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, en el día de la tribulación, ¿qué está diciendo aquí en Miqueas? Volviendo otra vez a Miqueas 3, en el versículo 4, está diciendo que en el día de la tribulación Dios va a dejar perecer a estos malos líderes. Será demasiado tarde para que ellos reciban ayuda de Él. Entonces, el primer grupo son los líderes, a los gobernantes, a los que tienen la autoridad, a los que al final toman una decisión, si es a favor o en contra de dar un fallo. Amén. Ahora, como segundo punto, cuando decimos juicio a personas, ¿a quién? A los profetas. Y para eso vamos a leer Miqueas 3, del 5 al 8. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Oiga cómo empieza. Hagamos un alto. Si regresamos al 31, al 3:1, dice, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y entonces, oiga, en el 1, 2 y 3 y 4 le dice lo que va a suceder a ellos. Ahora, del 5 al 8 es lo que le va a pasar a los profetas, a los que traían el mensaje de Dios, a los que tenían que exhortar, llamar la atención al pueblo. Oiga, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Quiere decir que cuando el profeta recibía lo que él quería, había paz y bendición y había un mensaje de Dios para su vida. Pero si no daban lo que el profeta quería, no lo que podía traer la gente, lo que el profeta quería, es decir, había un chantaje, entonces proclamaban una guerra contra él. 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y en el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, como un subtítulo en este segundo punto que estamos viendo, los profetas, un subtítulo sería, los profetas servían por puro interés. Nada más. ¿Y qué más, verdad? Amén. Así de simple. Increíble lo que habían llegado a hacer estos hombres, lo que habían convertido este ministerio tan precioso, porque ¿quién es el profeta? Detengámonos un momento. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que recibe un mensaje directo de Dios. Hay muchos que tienen este privilegio de recibir un mensaje directo de Dios. Y llegó un momento en que sus corazones fueron cambiados y recibían un mensaje y lo más seguro, ¿verdad? Creyeron que eran ellos. Y llegó y se cambió su corazón y empezaron a manipular. Ahora, cuando habla aquí, paz cuando tienen algo de comer. Fíjese que hay una versión que dice, es una expresión, muerden con sus dientes. Oiga, describen su afición a la gula. Quiere decir que estos profetas eran insaciables. Estos profetas eran insaciables. Eran comilones cuyo apetito regía su conducta. A saber cómo habrán sido estas personas. Tendrían que haber sido también obesas, cargados, grandes. Si el pueblo no les daba para sus desenfrenos, oiga, si el pueblo no les daba para sus desenfrenos,
sería motivo de declarar una guerra santa, o sea, la guerra contra los enemigos de Dios para defender su honor. Ah, como tú no me diste lo que yo quería, entonces va a venir aquel enemigo, va a venir los cananeos sobre ti. ¿Qué infundían? Miedo. Van a venir sobre ustedes los asirios, van a venir sobre ustedes los filisteos, los amalecitas, van a venir, etcétera. Se podían decir lo que quisieran. Infundir miedo. ¿Y cuántos ahora no venden el evangelio? Ah, si usted no trae su ofrenda, si usted no viene a pactar, si usted no hace esto, si usted no trae aquello, entonces va a venir y va a arrasar con ustedes y va a traer una destrucción y va a traer una escasez y va a traer no sé qué y va a traer no sé cuánto. No, mire, es que hay cosas establecidas en la palabra y el único que bendice es Dios. Y el único que puede pasar juicio por no darle lo que es de Él es Dios. No necesitamos a un profeta. Entonces, para estos profetas, pero estos profetas abusaban del concepto porque no era para la honra de Dios, sino para la de ellos. Y aquí les dice, por tanto, en el 6, de la profecía se os hará de noche. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que ya no había, ni habría, ya no había, porque desde el momento en que alguien cambia su corazón, difícilmente el Señor siga hablando, siga ocupándolo. Entonces ya no había ni habría visión para estos profetas. Iban a ser apartados. Ya el Señor ya no los iba a utilizar. ¿Por qué estaba mandando a Miqueas? Porque estos ya habían perdido. Entonces, Dios les daría oscuridad para que no pudieran profetizar. Y por eso después dice, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Amén. Entonces, por cierto, la palabra oscuridad muchas veces es símbolo de calamidad. Quiere decir que iba a venir calamidad sobre ellos, porque ya no solo iba a ser que no iba a venir la profecía, que el Señor no iba a acercarse a ellos, sino que como ellos habían sido malvados, habían sido injustos, habían sido, ¿qué palabra ocupar? Habían sido deshonestos con el ministerio que Dios les había dado. Oiga lo que dice Isaías 8:22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumados en las tinieblas. Y Amós 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Quiere decir que a estos les iba a llegar el día de Jehová. Amén. El verdadero profeta se reconocería por el cumplimiento de su profecía. Mire, al día de hoy hay muchos que dicen de que la profecía no es para este tiempo, sino que para los de allá con los de Pentecostés y para el antiguo tiempo, y eso ya no se dan los dones. Hermanos, sí, al día de hoy la profecía es vigente, pero la profecía, según la enseñanza del apóstol Pablo, tiene que cumplir con tres cosas: exhortación, consolación y edificación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué pasaría si un día, qué pasa cuando alguien se levanta y da una profecía? Usted tiene que escucharla y usted tiene que ponerla allí. Si fue de Dios, se va a cumplir. Y si no fue de Dios, entonces no se va a cumplir. También la palabra dice, tomad lo bueno y apartad lo malo. Ustedes dicen, voy a ponerlo ahí. No, yo no creo. Apártelo. Pero fíjese que, oiga lo que dice Deuteronomio 18:22. Oiga,
Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque cuántas personas hoy en día, y fíjese que uno, digamos, en mi caso, en mi experiencia, yo me topo con algunas personas, con muchas personas, en los cuales me dicen, es que el Señor a mí me habló, a mí me dijo. Ok, está bien. No voy a poner yo en balanza si es cierto o no es cierto, pero eso que dijo, o que el Señor le dijo, tiene que ser, mire hermanos, tiene que ser evaluado, porque tiene que ser evaluado por el carácter, por el comportamiento de la persona que lo dice, como también el cumplimiento. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ah, mire, no tengas temor de él. ¿Y qué estaban haciendo estos profetas? Aquí que nos le dice Miqueas, bueno, que cuando no les daban lo que querían, ellos metían temor. Y un profeta, Dios no va a mandar a ningún profeta para que vaya a meter temor. No, 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 no. Va y manda una exhortación. ¿Qué estaba haciendo Miqueas? Exhortando al pueblo. Es una exhortación, es muy diferente a meterle temor. Ah, yo tengo el poder, como muchos se levantan, ¿verdad? Yo tengo el poder, si usted no hace esto, entonces le va a pedir a Dios que le traiga ruina sobre su vida y que descienda una enfermedad. Dice aquí el 18:22 de Deuteronomio, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal, hasta con un desprecio, el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, si su predicación resultaba en el acercamiento del pueblo a Dios, sería reconocido como verdadero profeta. Ahí mismo Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Ah, quiere decir que el Señor permite que se levanten falsos profetas para probar nuestras vidas, para probar si tenemos conocimiento. Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, aquí por ser falsos y malos, se manifestaría la vergüenza de ellos. Volvamos otra vez a Miqueas 3:7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Entonces, por ser falsos y malos, se manifestaría su vergüenza. El término cerrarán o cubrirán sus labios está relacionado con la cultura y era una señal de duelo y deshonra. Esto se puede ver en Levíticos 13:45. Amén. Y también, evidentemente, era lo mismo que cubrirse la cabeza. Voy a dar unas citas, pero no las quiero leer para avanzar. Ezequiel 24:17, Jeremías 14:4 y Esther 6:12. Entonces, así que estos profetas impúdicos serían completamente desacreditados por Dios. Versículo 8. Mire qué interesante lo que dice Miqueas en el versículo 8. Más yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza,
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Había que tener un valor para poder hacer esto. Pero más que valor, había que tener una vida de santidad. Porque aquel que tiene una vida de santidad puede, no una vida perfecta. Por favor, no confundamos. Hay una lucha en la cual yo quiero agradar a Dios. Deseo agradarle. Amén. Deseo agradarle. Ahora, en cambio, fíjese que Miqueas es diferente. Es todo lo opuesto a lo que aquellos estaban haciendo. Mas yo estoy lleno. Quiere decir que aquellos ya estaban vacíos de poder del Espíritu de Jehová. Lleno de juicio y de fuerza. Aquellos había un juicio contra ellos. Y ya la fuerza y el poder del Señor ya no estaba con ellos. Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, Miqueas ha sido fortalecido por Dios, por el Espíritu Santo, para proclamar la verdad. Debemos de ser fortalecidos por el Señor para poder hacer esto. Y esta es la segunda y última vez donde se menciona el Espíritu de Dios en Miqueas. En el 2.7, Miqueas 2.7 dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces en el 2.7 el pueblo tenía un concepto errado del carácter y la obra del Espíritu de Jehová. Ellos creían que mientras las cosas iban bien, mientras ellos tuvieran salud, tuvieran abundancia y pecaban y no les pasaba nada, entonces Dios estaba con ellos. Pero hay algo muy importante, que el Espíritu Santo no aprueba el pecado. Y para el Espíritu Santo no hay pecado pequeño ni pecado grande. Entonces, los falsos profetas, lo que hacían ellos es hacer todo esto frente a sus instintos, a lo que ellos querían ver que podían sacar. Pero la fuerza que viene de Dios, del Espíritu Santo, reconoce y proclama la verdadera condición del pueblo. ¿Para qué es la profecía? La profecía es para consolar. Proclama la verdadera condición del pueblo. Hay alguna tristeza, alguna preocupación en el pueblo, entonces Dios manda su profecía para consolar. Es necesario alentar a los hermanos que sigamos firmes, luchando. Entonces manda para edificación. Y el Señor puede mandar a decir: yo estoy con ustedes, yo no me he apartado de ustedes, yo he estado con ustedes, he provisto, aquí estoy, etc. Esto es edificación, también es consolación. Y también es exhortación por si nos hemos olvidado o hemos dudado del poder de Dios. Pero también cuando hay algo, el Señor dice: mira, te estoy hablando a tiempo, pon atención, vuélvete. Eso es exhortación. Vuélvete. Deja de pecar, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Amén. Entonces, la fuerza que viene de Dios, del Espíritu Santo, reconoce y proclama la verdadera condición del pueblo. ¿Por qué venía una profecía? Venía a hablar de la condición del pueblo. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? No tanto solo la profecía, la palabra de Dios. La palabra de Dios evidencia nuestra condición. Y hay algo muy interesante en el caso de Miqueas, que fíjese que lo llama mi pueblo, porque él se identifica con el pueblo y él ama al pueblo. Él no estaba pensando: qué bueno, va a ser arrasado el pueblo, qué bueno, va a ser destruido. Él decía, él trataba de decir: miren, el Señor está hablando. Porque al proclamar su verdadera condición, no por eso amaba menos al pueblo. Al contrario, lo amaba más, porque no quería ver cómo el pueblo era destruido. Fíjese que Proverbios 27:6
Oiga lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En otra versión dice, fieles son las heridas del que causa el que ama, el que corrige, pero engañosos son los besos del que aborrece. Quiere decir que cuando alguien no disciplina, no corrige, aborrece. Quiere decir que usted, sin darse cuenta, puede estar aborreciendo a su hijo. Y se puede decir, no, hermano, pero yo lo amo. No, no, no. Porque en el momento en que usted no lo disciplina, ¿sí? ¿Verdad que sí? Muchos padres encontrarían provechosas estas condiciones. Los niños consentidos y mimados sin disciplina realmente no son amados. La inconstancia en el amor prueba evidentemente que no es amor. El amor radica constantemente en la verdad. Amén. Entonces, primero era a los líderes, el juicio a personas primero fue a los líderes, segundo a los profetas, tercero, que lo vamos a ver del 9 al 12, a los jefes y magistrados. Volvamos otra vez a Miqueas 3, del 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y en el monte de la casa como cumbres de bosques. 3:1. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Oiga, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho. ¿Y cómo empieza el 1? Príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Es lo mismo que está diciendo en el 9. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Hoy está siendo bien claro. Allá les está diciendo, ¿acaso ustedes desconocen lo que es ser justo? Ahí es una pregunta. Aquí le está diciendo, ustedes pervierten todo. Entonces, es evidente que este resumen incluye también a los sacerdotes y profetas. Aquí estamos viendo del 9 al 12 como un resumen otra vez, pero aquí está incluido todos, hermanos. Se dirige a los líderes de Israel en el norte, pero incluye a Sión y a Jerusalén en el sur. Está incluyendo, aunque el reino estaba dividido, la profecía era para todos. Así es una continuación de lo que antecede y a la vez es una fuerte y apropiada conclusión. Amén. Aquí vemos un estilo cargado de Miqueas, de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque su pecado fue el de Israel o el de la nación. Su pecado fue abominar la justicia que debían haber defendido y juntamente con esto pervertían lo recto y lo derecho. Oiga, cuando usted no es justo o cuando no somos justos, cuando no defendemos lo que deberíamos de haber defendido, entonces, ¿qué sucede con esto? Pervertimos, al no ser justo, pervertimos lo que es justo, pervertimos lo recto, pervertimos lo derecho. Entonces, nos convertimos en abominadores de la justicia, así como cuando el padre no corrige a su hijo, lo aborrece, porque está permitiendo que sea un monstruito.
Fíjese que la palabra pervertir se usa en Isaías 42:16. Vamos a Isaías. Oiga, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Aquí la palabra es escabroso, que es lo que necesitamos ver. Entonces, pervertir es escabroso o chueco. Es algo que tiene muchas curvas. Increíble, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a no desviarnos. Entonces, esta misma condición la denunció Isaías como Miqueas. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese que encontré, ¿cómo se llama? Un escrito que hace referencia a esto. Yo creo que por favor usted le ponga mucha atención. Dice, el negro es oscuro. Fíjese cómo todo lo que voy a leer es unido. Pero oiga cómo dice, el negro es oscuro. Oscuro quiere decir oscuro y esto significa oculto. Oculto es escondido. Y escondido quiere decir acomodado. Como está escondido es acomodado. Pero acomodado también significa cómodo o confortable. Confortable tiene significado de fácil y fácil también es facilitado. Lo facilitado es sencillo y si algo es sencillo es puro. Puro quiere decir blanco. Así que el negro es blanco. Entonces, estos tenían la habilidad para torcer lo bueno y lo recto. Lo llevaron de una manera, aquí a que fuera bueno. ¿Cómo uno puede descifrar o entender o darse cuenta de que lo están pervirtiendo? Teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perece es sabiendo que no tienen que hacerlo, lo omiten y se van detrás de lo que es malo. Amén. Volvamos otra vez a Miqueas 3. Mire, me llamó mucho la atención este escrito. El negro es oscuro. Oscuro quiere decir oscuro y esto significa oculto. Oculto es escondido y escondido quiere decir acomodado, pero acomodado también significa cómodo o confortable. Confortable tiene el significado de fácil y fácil también es facilitado. Lo facilitado es sencillo y si algo es sencillo es puro. Puro quiere decir blanco, así que de un lado a otro, en resumidas cuentas, el negro es blanco. Amén. Oiga, versículo 10. En el 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Está hablando de Israel, del reino del norte, ¿verdad? Y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. En el 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, el reino del sur. Entonces, en el versículo 10, los acusa de edificar con la sangre del pueblo como si fuera su mezcla para la albañilería. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que no les importaba matar o destruir a los del mismo pueblo con tal de edificar palacios. Amén. Entonces, injusticia también es iniquidad y esto es distorsión. Amén. Entonces,
A estos líderes no les faltaba la religión. Sus sacerdotes y profetas funcionaban, pero la habían cambiado en fuente de ganancia. En el versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Primera de Timoteo 6:5. Oiga lo que dice desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Oiga el 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjese que los líderes pedían soborno, lo cual era terminantemente prohibido por la ley en Deuteronomio, acompáñeme, Deuteronomio 16, 19. Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, los líderes pedían soborno. Los sacerdotes vendían sus servicios. La palabra paga tiene este sentido, lo que también era prohibido en Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Amén. Oiga, entonces volviendo a esto, dice en el 11, sus jefes juzgan por cohecho. Amén. Los líderes pedían soborno. Y después dice en el 11, y sus sacerdotes enseñan por precio. Y vendían sus servicios. Y oiga, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es decir, no se preocupen, sigamos haciendo todo eso porque Jehová está con nosotros. No nos ha venido ningún mal. Tenemos años de vivir de esta manera. Entonces, los profetas recibían dinero para predecir. La palabra que se usa aquí se puede traducir por adivinación y es especialmente usada con referencia a los falsos profetas. Amén. Mire, es que está interesante este versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, vendían su servicio. Y sus profetas adivinan por dinero. Eran adivinadores, no profetas. Habían perdido eso. Fíjense que quiero leerle, encontré algo de historia y tal vez usted espero que le pueda interesar. Fíjense que encontré este extracto de historia. Dice que a principios del siglo XX, Guillermo Booth, fundador del conocido Ejército de Salvación en Inglaterra, previó estos peligros para el nuevo siglo. Y el punto era religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, la política sin Dios, es decir, hacer política sin el temor a Dios y el cielo sin el infierno. ¿Le parece algo conocido en nuestro tiempo?
porque tenemos religión, pero no hay Espíritu Santo, hay emociones. Nos hablan de un cristianismo, pero no es una rendición a Cristo, sino hablan con respecto de una psicología, ¿verdad? Para nuestra alma. Un perdón, no, el Señor nos perdona, pero no nos arrepentimos, seguimos pecando. Salvación, somos salvos, pero no hay una regeneración, no hay ningún cambio. Y ahora se habla más del cielo y no se habla del infierno. Entonces, en los días de Miqueas, los religiosos habían divorciado lo espiritual o la religión de la moralidad. Ahora, ¿le sorprende a usted que en estos tiempos modernos también se haga? Y dice el 12, por tanto, Miqueas 3:12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Fíjese que aproximadamente 120 años después de Miqueas, Jeremías, en el capítulo 26, 18, profetizó la destrucción de Jerusalén. Los sacerdotes y los falsos profetas querían matar a Jeremías, pero algunos ancianos se apoyaron en el precedente de Miqueas y salvaron la vida de Jeremías. El término el monte del templo o el de la casa se menciona para destruir la confianza del pueblo en un lugar en vez de la persona de Jehová. ¿Por qué? Porque Judá había abandonado su fe en la persona de Jehová y por lo tanto el lugar visible de su morada, es decir, el templo, iba a ser removido. Es imposible exagerar la importancia de este lugar en la adoración y el culto de los judíos. Y el peligro fue siempre la tendencia de adorar el lugar en vez del Dios que habitaba en ese lugar. Amén. Quiero terminar con algo. Miqueas amaba a toda la nación. Miqueas estaba preocupado por lo que venía. Y ante todo aquello que se pudiera levantar como se levantó en contra de estos profetas, que fueron aborrecidos, que fueron despreciados, que fueron calumniados, se mantuvieron en predicar la palabra sin importar aquello que pudiera levantarse en contra. Que nosotros podamos ser fieles en mantenernos aún a aquellas cosas que se pueden levantar. En aquel tiempo se levantaron estos falsos profetas, estos malos líderes, estos malos sacerdotes, y el punto era querer matarlos, querer destruirlos. Hoy en día probablemente, como dice la palabra, más nuestra lucha no es física sino espiritual, se pueden levantar muchas cosas que van a querer destruirnos y que nosotros tengamos la madurez para saber que aquello nos puede destruir. ¿Por qué? Porque aún una prosperidad mal ejecutada nos puede destruir. Un apetito carnal, sexual, un deseo, una vista, una situación, un comportamiento en nuestra vida. No va a ser algo físico, va a ser algo espiritual. Así que el Señor nos ayude a mantenernos. Que el Señor nos ayude a amar su palabra. Que como el día de hoy, un día jueves, no sea un día más, ay, el hermano va a volver a compartir, ay, voy a ver si tengo. No, que tengamos el deseo de amar su palabra, de escucharla. Dice la palabra que si nosotros no guardamos nuestra vida, un día vamos a querer y no nos va a escuchar. Un día vamos a tener la necesidad y Él no va a prestar oído. Pero aquel que permanece en Él y que lo escucha a Él, pedid lo que queráis y Él responderá. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias por la oportunidad que nos has dado
Gracias porque una vez más podemos hablar de ti, aprender de ti. Señor, ayúdanos en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que el culto de este domingo es a las 8:30, empieza hora de Texas, 9:30 hora de Centroamérica, y en especial para los hermanos del Salvador, 9:30, ¿verdad? Perdón, a 8:30 aquí, 7:30, perdón, me estoy confundiendo. Aquí empezamos 8:30, pero es 7:30 hora de El Salvador. Perdón, rectifico. 7:30 hora del Salvador. Así que cuando la prédica va comenzando, como a las 9 de la mañana aquí, es a las 8 de la mañana allá en El Salvador. Así que espero no haberlos confundido. Dios les bendiga.